Tengan ustedes buenos días, amables oyentes. Otra vez con la palabra del domingo. Un saludo también para los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Ya hemos avanzado bastante en el tiempo ordinario, estamos en la recta final. Hace varios domingos les vengo diciendo, les vengo utilizando esta misma figura tomada del deporte pues aplicada al año litúrgico, la recta final del deporte, sea del ciclismo o de la hípica. Yo recuerdo cuando transmitía las carreras de caballos por las emisoras, entonces se hablaba de la recta final, la curva final, todo esto. No recuerdo exactamente la expresión, pero el sentido era semejante a aquel que le estoy dando. El tiempo ordinario tiene 34 domingos. Esta semana comienza la semana 29, 29. Eso quiere decir que nos quedan faltando otras 5 semanas para terminar el tiempo ordinario. Y así comenzar un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año litúrgico, a fines de noviembre con el primer domingo del Adviento. Y repetiremos otra vez este mismo caminar a través o a lo largo del misterio de Jesucristo. La Iglesia nos los presenta cada año como para darnos una nueva oportunidad de conocer nuestra fe y de conocernos a nosotros mismos y de interpretarnos rectamente delante de Dios. Tres lecturas son escogidas para los domingos, no solamente del año litúrgico, sino prácticamente para todos los otros domingos. En el tiempo ordinario, la primera lectura generalmente se toma del Antiguo Testamento, la segunda lectura de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, del Evangelio. Como hay 3 ciclos dominicales, entonces los evangelios son distribuidos así. En el ciclo A se prefiere Mateo, en el ciclo B se prefiere Marcos y en el ciclo C se prefiere Lucas. Este año, pues, estamos en el ciclo B, por eso hemos venido leyendo los textos del Evangelio de Marcos. Por allá, durante unos 5 domingos, los liturgistas, después del Vaticano II, suspendieron a Marcos, lo archivaron durante 5 domingos y trajeron el Evangelio de Juan a cuento, precisamente para leer el capítulo 6 de Juan, que más o menos corresponde a lo que en Marcos va desde la multiplicación del pan y del pescado hasta la confesión de Pedro. Entonces, precisamente, los liturgistas trajeron esos textos del Evangelio de Juan y luego, terminados ellos, entonces siguieron con Marcos. Hemos estado leyendo a Marcos, pues, estos últimos domingos. También hoy leeremos un texto precioso del Evangelio de Marcos. La primera lectura fijada para este domingo es del profeta Isaías, Isaías 53, 10, 11. Es una parte del canto del servidor de Dios, del último canto del servidor de Dios. En mi programa Historia de la Biblia pasamos hemos estado en varias ocasiones tratando del profeta Isaías, los textos más primitivos de Isaías, luego los llamados textos del segundo Isaías y luego también los del llamado tercer Isaías. Pues bien, los cantos del servidor de Dios que van entre Isaías 40 e Isaías 53, ahí están, digamos, distribuidos a lo largo de ese complejo, pertenecen al segundo Isaías. Según la mayor parte de los autores actuales, corresponden tal vez a la redacción última del bloque del segundo Isaías. Esto es discutido. En estas cuestiones del Antiguo Testamento las discusiones son interminables porque la cuestión crítica no es nada clara, de modo que los autores tienen sustituciones y tratan de ponderarlas con la de los otros, y de esa manera van logrando, comparando las diferentes posiciones, se van logrando algunas certezas, pero las certezas desde el punto de vista crítico no son en ninguna forma definitivas. Sin embargo, pues la palabra de Dios que está detrás de todo eso es la que permanece. Los cantos del servidor de Dios, del cual pues, del último de los cuales proviene el pedacito que vamos a escuchar, fueron muy importantes para la inspiración cristiana. Con seguridad, los cristianos después de la muerte de Jesús leyeron en estos cantos del servidor de Dios, leyeron a Jesús mismo.
entendieron su mensaje como dirigido a Jesús o como cumplido en Jesús. Y según mi opinión, también pienso yo, no se le puede impedir que Jesús haya interpretado también su propio destino a la luz de este mensaje de los cantos del servidor de Dios, sobre todo del último, del Isaías 53. Jesús se vio abocado, evidentemente, por el conflicto en el cual se metió con las autoridades judías, que también, pues, a las que también en alguna forma apoyaron las autoridades romanas. Jesús se vio abocado en una tragedia que en alguna forma él tuvo que saber que era inevitable. Y como era un hombre convencido del reinado de Dios, él entonces tuvo que intuir que más allá de esa inmensa tragedia de la cual él iba a ser víctima, se erigía, digamos, poderosa la mano de Dios y la acción de Dios. Es decir, el reino de Dios, el reinado de Dios, no fracasaría por la tragedia en la cual o de la cual él fue víctima. Más allá de esa tragedia está, pues, o sigue la acción de Dios. Yo pienso que ese es el mensaje básico de los cantos del servidor de Dios en Isaías, y pienso yo que esa convicción no pudo ser tampoco ajena al propio Jesús terreno. Isaías 53, 10, 11. Son pues 2 versículos nada más, pero de una profundidad y de una hermosura sin iguales. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Leído este texto, amables oyentes, teniendo como trasfondo la muerte de Jesús, su resurrección, su exaltación, el sentido es pues evidente. Los cristianos encontraron en el servidor de Dios una profecía bíblica cumplida en Jesús. Él también entregó su vida como expiación. Él también recibió de parte de Dios una recompensa. Él fue exaltado. Su muerte implica justificación para muchos, como dice acá. Él cargó con los crímenes de todos. Ese es el mensaje del texto de Isaías. No es nada extraño, amables oyentes, que los cristianos lo hubieran entendido de Jesús mismo, y así lo entendieron. Es evidente en el Nuevo Testamento que estos textos del segundo Isaías, o contenidos en el bloque del segundo Isaías, Isaías 40, 55, hayan sido aplicados a Jesús. Y según lo que les dije antes, a mí me parece que no se le puede prohibir a Jesús haberse inspirado en ellos mismos para entender su propia tragedia. Jesús ciertamente se supo abocado a una tragedia terrible, de la cual él no tenía humanamente ninguna escapatoria. Por lo tanto, su única escapatoria era la acción de Dios. Y por eso Jesús pudo leer, y según mi manera de ver, leyó salmos de la Biblia que tratan de la pasión del justo, de los sufrimientos del justo, el justo injustamente, digamos, ajusticiado y condenado, a quien Dios justifica y exalta. Eso aparece en la Biblia repetidas veces, en varios salmos y en estos textos de Isaías. Yo pienso que pienso yo, en mi manera de ver, que resulta un abuso prohibirle a Jesús que haya entendido su propio destino a la luz de estas palabras, que por tanto para él y para los cristianos fueron realmente profecías. Un pequeño detalle, amables oyentes, que tal vez les podrá explicar a ustedes una inquietud que quizá han tenido
ante el último cambio introducido en las palabras de la consagración en el misal colombiano. Recuerden que en las palabras de la consagración que se pronuncia sobre la copa con vino, sobre el cáliz, decíamos hasta hace poco tiempo, la sangre, el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Esta locución última, para el perdón de los pecados, es exclusiva de Mateo. Mateo la pone en el contexto de la palabra sobre el cáliz, tomada de Marcos, donde aparece en el contexto del bautismo de Juan. El bautismo de Juan es is aphesin amartión, dice Marcos. Mateo lo quita de allí, no sin razones, y lo pone donde cristianamente debe estar, es decir, en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es is aphesin amartión, para perdón de los pecados. Y por eso, fíjense, la liturgia católica tomó pues desde tiempos inmemoriales esa expresión de Mateo en las palabras sobre el cáliz, la tomó y la hizo fórmula litúrgica en la celebración eucarística. Pero yo quisiera insistir o mostrarles algo que aparece un poco antes. Dice, o decíamos antes, que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Por todos los hombres. Y por todos los hombres es una, diría yo, es una interpretación cristiana que se mete en la liturgia, pero que no tiene, diría yo, arraigo tradicional en las palabras de la Escritura, ni de la liturgia más antigua. Entonces ahora en el misal colombiano, no sé inspirados en qué, tal vez en la versión latina del misal, que quizá, pues yo lastimosamente no la conozco. Yo conocí la versión latina del misal cuando la misa era en latín. Promulti se fundetur, decía, si mal no recuerdo, la fórmula latina de la consagración, cuando celebrábamos la misa en latín. La sangre promultis, qui promulti se fundetur, que será derramada por muchos. Así en latín, promultis es por muchos. Eso lo pusieron en la liturgia nuestra, por todos los hombres. Por todos los hombres, tal vez porque les pareció a los que elaboraron el misal en español que ese promultis, es decir, por muchos, era ambiguo. La gente no lo entendía. Bueno, en fin, y por eso pusieron y por todos los hombres. Pero ahora, fíjense, volvieron otra vez a lo que nunca debieron haber abandonado, es decir, al por muchos. Ahora ya decimos, ustedes ven, si van a misa y los sacerdotes leen la fórmula del misal colombiano que está en vigencia, decir, y será derramada por vosotros y por muchos, por muchos. Fíjense, ese por muchos es una frase del segundo Isaías, del canto del servidor de Dios que acabo de leer. Acuérdense que dice, a causa de los trabajos de su alma verá y se hartará. Con lo aprendido mi siervo justificará a muchos. A muchos. Ahí está la formulación polón. Polus, creo que es en la fórmula del 70 de la traducción griega del texto hebreo. De modo que ese por muchos que ustedes escuchan en las nuevas misas, la fórmula de la consagración es, pues, o viene últimamente de la profecía del segundo Isaías. Y una pequeña reflexión crítica. Yo pienso que los liturgistas, es decir, los que manejan los textos litúrgicos católicos, pues deben ser más cuidadosos. Eso de estar cambiando el tenor de cosas tan fundamentales, prácticamente al arbitrio de 4 o 5 que se reúnen para variar estas cosas y para presentarlas, me parece a mí que es una desproporcionada. Por ejemplo, es lamentable, me perdonan la crítica, las formulaciones del nuevo misal colombiano. A veces las oraciones son incomprensibles, los giros son complicados. Es decir, cuando uno estuvo enseñado a leer este tipo de cosas en el latín, el texto latino es diáfano,
puro, precioso. Se entiende perfectamente pues cuando uno sabe latín, pero lo pasan al castellano, amables oyentes, y empiezan a hacer ensayos en el paso al castellano. Los unos ponen de una manera, los otros ponen de otra, y es que van corrigiendo, y lo que pasa es que van complicando y muchas veces dañando las cosas. La segunda lectura de este domingo es de la carta a los Hebreos. También en los domingos anteriores habíamos leído pedacitos de la carta a los Hebreos. El de hoy se compagina con el mensaje anterior del canto del servidor de Dios y también con el mensaje del Evangelio. Es uno de los pocos casos en que el mensaje de la segunda lectura en alguna forma se adecua al mensaje de la primera lectura y de la lectura evangélica. Seguramente el texto fue escogido a propósito por la comisión litúrgica encargada por Pablo VI de fijar los textos para los domingos. El texto de Hebreos está en 4, 14 y 16. Son 3 versículos. También ellos muy, pero muy hermosos. La carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. La carta a los Hebreos es un documento anónimo, tiene cierta forma epistolar, pero es decir, de carta, pero en realidad es más bien un tratado, una disquisición teológica muy profunda de un autor que por una parte escribía muy bien en griego y por otra parte conocía muy bien el Nuevo Testamento, imbuido pues por la teología de la iglesia de Antioquía, es decir, de ese sector de la iglesia fundado por los helenistas que huyeron de Jerusalén y luego secundado por Simón Pedro y a la cual perteneció también Pablo. Por tanto, la iglesia de Antioquía y la carta a los hebreos como un escrito en alguna forma conexo con la teología antioquena representa lo más granado del pensamiento cristiano en la segunda mitad del siglo I. Llama a Jesús, es el único documento del Nuevo Testamento que llama a Jesús sacerdote, concretamente sumo sacerdote, archierevs, se dice en griego. En los textos evangélicos, los argierís eran los sumos sacerdotes judíos, es decir, la élite sacerdotal del templo. Jesús no se llamó nunca sacerdote, ni los ministros eclesiásticos fueron llamados sacerdotes. Hasta bien entrado el siglo segundo, quizá el tercero, empezó a aplicarse esta terminología. Pero este autor quiere mirar la obra de Jesús, sobre todo su muerte, a la luz de la teología sacrificial del Antiguo Testamento. Y entonces, como en el Antiguo Testamento hay sacerdotes, y hay sacrificios, y hay altar, y hay ofrendas, entonces este autor ve a Jesús como el sumo sacerdote, a su muerte como sacrificio, a su entrega como ofrenda. Es decir, le aplica a Jesús esa, o mejor dicho, interpreta el punto culminante de la vida de Jesús, que es su entrega, su muerte. Lo entiende pues a la luz de toda la teología expiatoria del Antiguo Testamento. Creo que con esto ustedes entienden la terminología y el texto. Tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo. Él ha atravesado el cielo, es decir, entró en el santuario celestial después de ofrecer con su propia vida o en su propia vida, el sacrificio expiatorio que finalmente vale para todos y que suprime y hace inútiles todos los demás sacrificios. Es decir, no se necesita ya templo, ni se necesitan sacrificios, ni se necesita la matanza de animalitos que todavía
hasta el año 70 era corriente en el templo de Jerusalén. Ya no se necesita todo eso, porque un solo sacrificio, una sola entrega, es expiación para todos. Y una vez entonces, una vez ofrecido el sacrificio de sí mismo, el sumo sacerdote nuestro, que al mismo tiempo pues es el sacerdote que ofrece y la víctima ofrecida, atraviesa el cielo, es decir, entra en el santuario celestial y se presenta a Dios precisamente como expiación de los pecados de todos. Ese es el mensaje de la carta a los hebreos, un mensaje pues al cual nosotros los católicos, los cristianos en general, estamos perfectamente acostumbrados. Y luego vienen unas consideraciones bellísimas. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como a nosotros, menos en el pecado. El sumo sacerdote nuestro, es decir, Jesús, comparte con nosotros la humanidad. Al compartir con nosotros la humanidad y todo lo que a la humanidad es inherente, todo menos el pecado, entonces es un sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende, porque tiene todo lo nuestro. Todo lo nuestro, es capaz de compadecerse de nosotros cuando sufrimos, porque Él sufrió, cuando lloramos, porque Él lloró, cuando padecemos, porque Él padeció. Es capaz de tener compasión, porque su pasión contiene de antemano digámoslo así, el acicate de poder compadecer, es decir, padecer con todos los demás. Es de una belleza y una profundidad muy grande esta teología de la carta a los hebreos. En algún punto de la carta dice el autor, él siendo el Hijo, el sumo sacerdote es el Hijo de Dios, como leímos ahorita, siendo el Hijo, aprendió por sus padecimientos lo que implica la obediencia. Es decir, él padeciendo, él supo lo que era o lo que implicaba obedecer a Dios. Con esa expresión, amables oyentes, el autor de la carta a los hebreos lee el Evangelio, eso que aparece en Marcos, en Getsemaní, cuando Jesús vio pues inminente el cáliz de su muerte, la tragedia infinita y terrible de su muerte, la tragedia que lo esperaba, y entonces le pidió a Dios, si es posible, que pase de mí este cáliz, es decir, este trago amargo que tengo que beber, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aprendió pues padeciendo lo que implica la obediencia, y de esa manera siendo el Hijo. Por eso el amor y la obediencia de Jesús, queridos oyentes, es la expresión humana de su carácter eterno de Hijo de Dios. Y si es así, entonces vale la exhortación final. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Podemos tener plena confianza delante de Dios. Estamos apoyados ni más ni menos que en Jesús, el Hijo de Dios. Él, después de pasar por lo que pasó, entró en el santuario celestial y nosotros podemos seguir después. Apoyados en Él, cubiertos por Él, nosotros pues tenemos acceso a la gracia, a la misericordia y al perdón. Y llegamos al texto evangélico, queridos oyentes, el Evangelio de Marcos, como les he dicho. Estamos leyendo a Marcos prácticamente en todo el tiempo ordinario, en casi todos los domingos del tiempo ordinario, en el ciclo B dominical. Solamente durante unos 5 domingos desapareció Marcos, y al principio, por allá, despuesito de Navidad, leímos unos textos del Evangelio de Juan, pero en todo el resto de los domingos del tiempo ordinario hemos leído pues a Marcos, y también en 2 domingos de la Cuaresma, el primero y el segundo, también leímos a Marcos. En fin, hoy seguimos con Marcos, y el texto que toca leer de Marcos es
muy hermoso. Para que ustedes entiendan un poco de dónde sale este texto, les voy a explicar en una forma muy breve la estructura de la segunda parte del Evangelio de Marcos. Fíjense, al leer el texto que ponen acá los liturgistas y que ustedes van a escuchar el domingo, uno que conoce pues estos evangelios por dentro y que los ha manejado y que más o menos es capaz de situar cada cosa en su punto y calcular, digamos, todo lo que el evangelista quiso decir al poner una cosa en un punto o en otro, uno se extraña de que los que fijaron este texto le hayan suprimido a este texto la introducción, que es importantísima para poderlo entender. Le quitaron al texto de Marcos 10:35 a 45, es lo que figura para leer el domingo. Le quitaron los versículos 32 a 34, que son el tercer anuncio de la pasión y resurrección del Hijo del Hombre. Esa es la introducción de este texto. Pienso yo que sin esa introducción este texto queda como flotando en el vacío. No sé por qué los liturgistas le quitaron eso. Tal vez temiendo que quedara muy larga la lectura del Evangelio Dominical. Y no solamente eso, por aquí mirando el misalito que tengo frente a mis ojos, que es el que leo yo para hacer este programa, también del texto que dejaron, también hay una parte que se puede suprimir por razones pastorales, dicen aquí, eso pone en los editores del misal, el texto entre corchetes puede omitirse por razones pastorales. Y pues no solamente quitan la introducción del texto, sino también, digámoslo así, como la escena, la escena, digamos, que permite que se capte el mensaje de lo que queda. Lo quitan, es decir, ese prurito de quitar, es decir, de echarle tijera a los textos de la Biblia para presentarlos en la liturgia, pienso yo que es lamentable en las formas de la liturgia católica. Perdónenme que esté hoy como tan, pero es que me da a mí como, me da indignación ver cómo lo hacen. Después de la confesión de Pedro, amables oyentes, el evangelista Marcos dispone los materiales en una forma muy sugestiva. 3 anuncios de la pasión y resurrección marcan la estructura de todo el pedazo que sigue después de la confesión de Pedro. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, anuncia 3 veces que va a padecer y morir. El primer anuncio está en 8:31, el segundo anuncio en 9:30 y el tercer anuncio en 10:32. Es decir, escalonadamente Jesús va mostrando a sus discípulos que Pedro acaba de confesar como el Mesías, no es un Mesías cualquiera, es un Mesías que, diría yo, que forma su propio molde. Él es Mesías no porque el Antiguo Testamento hable de Mesías prometido, ungido de Dios, el Rey. Es decir, el molde del Antiguo Testamento está y el nombre está, pero Jesús va a realizar, según el designio divino, su propio molde. Él viviendo, padeciendo, muriendo y Dios resucitándolo, harán el molde nuevo del mesianismo. Para esta figura utiliza Jesús la sigla teológica Hogios tu anthropu, el Hijo del Hombre. 3 veces pues aparecen los anuncios de la pasión, muerte, resurrección del Hijo del Hombre. En el segundo anuncio no se habla de pasión sino de entrega. El Hijo del Hombre es entregado, así el segundo anuncio, que probablemente tiene la formulación tradicional más primitiva. Pues bien, hemos llegado, utilizando a Marcos en las lecturas dominicales, al tercer anuncio de la pasión. Lastimosamente, como les dije, los liturgistas que fijan el texto quitan el anuncio. Y al quitar el anuncio, le quitan al texto el marco en el cual todo el texto debe ser entendido. En Marcos se dice pues que Jesús iba camino de Jerusalén y que los discípulos iban detrás, siguiéndolo por el camino y que iban temerosos. Ellos como que intuían hacia dónde iba él.
Es decir, que su horizonte para ellos no era nada halagador, y eso se confirma con lo que Jesús les dice. Jesús les hace el anuncio. El Hijo del Hombre va a padecer, va a morir, va a ser despreciado. Y Marcos en ese punto, Marcos 10, 32, 34, prácticamente resume el relato de la pasión. Es un resumen del relato de la pasión. Ahí ve uno la mano pues del evangelista. El evangelista como que sintetiza lo que luego va a contar en Mateo 14 y 15. Lo sintetiza en 2 versículos. Pone todo en síntesis. Les dice pues eso, y naturalmente eso choca con la incomprensión de los discípulos. Pues bien, esa incomprensión de los discípulos se va a manifestar en la escena que toca leer este domingo, la escena, y que por razones pastorales, según dice el misal que yo tengo frente a mis ojos, puede suprimirse. Menos mal que no lo suprimieron del todo. Pues bien, recuerden lo que les dije, lo que no van a escuchar el domingo, lamentablemente. Jesús les habla pues de su pasión, a ellos que van detrás de él, que lo siguen por el camino, y que lo siguen temerosos, absortos, atónitos, sin saber finalmente que lo que le va a tocar a él también los espera a ellos. Y ahí sí, empieza el texto. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: somos capaces. Jesús les dijo: pues el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, ya está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Que los discípulos no entienden lo que Jesús dice es evidente por la escena de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Fíjense, ellos lo siguen por el camino, pero van como perdidos, ni que estuvieran trabados, empleando el lenguaje que hoy dicen los muchachos. Él va hacia su muerte, y ellos van detrás sin saber a dónde van, y precisamente porque no saben a dónde van, entonces por eso es que Santiago y Juan preguntan o piden lo que piden. Dice: se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Oigan pues, como los niños que le dicen a uno: deme esto, ay, ¿qué es lo que te tengo que dar? No, dígame que sí. Y entonces uno tiene que decir primero que sí para que le digan qué es lo que quiere. Aquí se actúan ellos, Santiago y Juan, en una forma parecida. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, son mencionados por Marcos, no solamente en el catálogo de los 12, sino desde el comienzo, en el capítulo 1, cuando Jesús llama a sus discípulos. Primero llama a una parejita de hermanos, que son Simón, Pedro y Andrés, y luego a esta otra pareja, Santiago y Juan. Eran, junto con Simón, eran, digamos, la tríada básica del grupo cristiano de Jerusalén en los primeros años del cristianismo, Santiago y Juan. Según Marcos, Jesús los puso Boanerges, los hijos de trueno, es decir, eran como los truenos, eran explosivos estos tipos. Uno puede encontrar lo que quizás sea un ejemplo de esa explosión, cuando, por ejemplo, Santiago y Juan, al ser Jesús rechazado por un pueblo de Samaria, le dicen: ¿quieres que baje fuego del cielo para que acabe con ellos? Imagínense pues si Jesús lo regaña, según uno de los códices antiguos, el texto occidental. Jesús les contesta: ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, ustedes pertenecen al Espíritu de Dios
o al otro espíritu, al espíritu del mal. Son pues explosivos estos dos. Santiago y Juan le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y vean pues estos dos tan pretenciosos, contestar: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús es el Mesías, el Rey. El Rey tiene gloria, es decir, es renombrado. Es el Rey y todo el mundo lo reconoce, es la gloria es el renombre que uno tiene. En tu gloria, cuando el Rey pues se siente en su trono, ellos quieren ser los primeros ministros, uno a la derecha, otro a la izquierda, pues todavía parece que no han arreglado ellos dos cuál queda a la derecha y cuál queda a la izquierda. Seguramente después se agarrarán para ver cuál ocupa un sitio o el otro, pero en todo caso quieren los dos primeros puestos en la gloria del Rey. La respuesta de Jesús es abrumadora: no sabéis lo que pedís. ¡Ja! Jesús les acaba de decir de su pasión, de su muerte, y ellos están pidiendo los primeros puestos en la gloria. No sabéis lo que pedís. Y entonces les muestra o les pone las condiciones de ser discípulos de Él. Ellos van detrás de Él, lo siguen por el camino, y el camino de Él conduce a esa terrible tragedia de su muerte. Entonces les pone claro en dos frases cargadas de simbolismo, donde hay dos elementos simbólicos que inmediatamente se entienden para los que tengan un poco de comprensión. No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ahí está la primera metáfora, la primera imagen, el cáliz. El cáliz es el trago amargo. El trago amargo es su muerte, su pasión. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Recuerden que en Getsemaní también Jesús pide que se aparte de él ese cáliz. Es decir, su muerte, la pasión que está al borde. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y luego la segunda imagen: o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar. De nuevo su muerte, el bautismo. En una palabra de Jesús que se transmite en Mateo y en Lucas aparece, creo que es en Lucas tal vez solo, se dice, tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla, dice Jesús. Un bautismo se refiere a su muerte. Vine a prender fuego en la tierra y qué más desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. El bautismo por el cual tiene que pasar es su pasión inminente. Jesús la presiente, Jesús la ve. Jesús ve que rápidamente se precipita él hacia ella, sin que nadie lo pueda evitar, ni siquiera el Padre lo va a evitar. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aprendió, como dice la carta a los Hebreos, siendo hijo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, como explicábamos ahora. O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Y ellos pues, lerdos, pero diría yo precisos, contestan: somos capaces. Es decir, aceptan para sí el trago amargo, el cáliz, y aceptan para sí el bautismo, es decir, la muerte. Somos capaces. Y Jesús los mira y les dice: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, ya está reservado. Es decir, les toca el destino del seguidor. El destino del seguidor es pasar por lo mismo, por las mismas cosas por las que pasa aquel al cual sigue. Cual el Cristo, tal en los cristianos. Si él va adelante en su destino trágico, ellos van detrás. Seguirlo a él es asumir el destino. El cáliz lo beberéis, el bautismo os tocará. Eso sí, de eso no se escapa ningún cristiano. Ellos tampoco se escaparán. Pero eso sí, los primeros puestos en el reino, en la gloria, ya están concedidos. Jesús no dice aquí para quién están concedidos, pero lo dice: están concedidos, y están concedidos en voz pasiva, es decir, ya han sido concedidos. Y por Dios, Dios es el que fija eso, ni siquiera Jesús lo fija. Por tanto, ellos que se dispensiones, no es para ellos.
Algunos autores, es decir, este texto tiene problemas crítico-históricos complicados. No voy a entrar acá en esa disquisición que es un poco complicada. Si ustedes quieren, los que están oyendo y se interesan por estos temas, quieren buscar en cualquier comentario de Marcos. Yo escribí uno hace tiempo, un libro amplio de 700 y pico de páginas, donde aparece comentado todo esto. Fíjense, algunos autores dicen que esta palabra de Jesús a Santiago y Juan es lo que llaman ellos un vaticinium ex eventu. Es una expresión latina que utilizan los investigadores críticos del Evangelio para mostrar cómo una profecía se crea a partir de los sucesos ocurridos. Dicen pues que como Santiago y Juan murieron mártires, entonces se pone en boca de Jesús un anuncio de esto que ocurrió. Yo pienso que ciertamente de Santiago se sabe que murió en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, cuando era Herodes Agripa, rey de los judíos, o rey de Judá. Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande, de los niños inocentes. Calígula, que había sido criado con él, lo nombró rey y gobernó pues Judea desde Jerusalén y Cesarea. Allí vivía. En tiempos de Herodes Agripa fueron apresados los apóstoles Pedro y también Santiago. Pedro logró escapar o fue liberado y Santiago murió, lo hizo decapitar Herodes Agripa. De Juan no se sabe con certeza ninguna cosa referente a una muerte trágica de Juan, al menos no hay certeza de eso. Por eso pienso yo hablar de vaticinium ex eventu, de un vaticinio a partir del evento, en este texto resulta, pienso yo, por lo menos exagerado. En todo caso, pienso yo que el texto tiene un sentido teológico. El sentido teológico es indudable. El seguidor de Jesús se somete al destino de él. Lo que a él le toca, como el que abre el camino y el que marca la ruta, le toca también al que va detrás de él y al que se ajusta a él. Eso es lo que quiere decir el texto. De modo que el bautismo les va a tocar y el cáliz también. Pero los primeros puestos, esos, los entrega Dios. Que evidentemente los incomprensivos son Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Y uno pensaría, los otros eran más comprensivos. Los otros debían entender mejor a Jesús, pero no se hagan ilusiones, amables oyentes. Los discípulos de Jesús parecían cortados todos por la misma tijera, entre ellos también Pedro, todos por la misma tijera, no solamente Santiago y Juan, sino todos los demás, y eso lo muestra Marcos. Marcos es inexorable, cuando descubre, diría yo, las deficiencias, las falencias de los discípulos de Jesús. Algún día les hablé de eso en este programa y en mi comentario de Marcos pues lo desarrollo ampliamente, como la tradición elaborada y que luego sirve para la redacción del Evangelio de Marcos, pertenece a un grupo cristiano que tenía sus diferencias, seguramente con los discípulos de Jesús. Quizá los helenistas que salieron de Jerusalén no se sintieron también respaldados por los otros. En fin, ustedes ven pues que en el cristianismo naciente no podemos comparar el cristianismo naciente pues con un grupo de hermanos muy queridos que alrededor de la fogata en la noche, llenos de alegría, tomados de la mano, van danzando y cantando la amistad. No, había tensiones, dificultades. La forma como Marcos trata a los discípulos de Jesús es inexorable, es implacable. Ven, Santiago y Juan no entienden. Ven, tanto es así que les voy a dar un dato. Si ustedes comparan este texto de Marcos, de Santiago y Juan, con el de Mateo correspondiente, ustedes ven que Mateo y Lucas tratan de mermarle el volumen a Marcos en sus consideraciones negativas frente a los discípulos. Por eso, fíjense, cuando Mateo redacta este texto de Marcos en su Evangelio, no son Santiago y Juan los que hacen esta loca petición, sino que es la mamá. Mateo pone a la mamá de los dos hermanos a hacer la petición y de esa manera en alguna forma salva el honor, entre comillas, de sus dos hijos, de los dos discípulos. Los dos discípulos eran
personajes de iglesia importantísimos. ¿Cómo es posible, pues, que personajes de la iglesia tan importantes como Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, pues hayan sido tan incomprensivos y tan lerdos y tan duros para entender? Y entonces la pobre mamá es la que ocupa el lugar de ellos, haciéndole a Jesús esta loca petición. Y oigan esto, cuando Mateo escribe la petición, pone la mamá, pero cuando escribe la respuesta de Jesús, piensa en ellos. Ahí Mateo, pues, es fiel a la tradición de Marcos. Y uno pensaría, pues, que los otros 10 eran mejores, pero no se hagan ilusiones. Oigan lo que dice Marcos. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Se indignaron. Uno podría misericordiosamente pensar, se indignaron diciéndoles, ¿cómo es que ustedes piden eso? No, por Dios, respeten a Jesús. No se indignaron. No, por eso se indignaron porque estaban pidiendo para ellos dos, los primeros puestos. Y los habían dejado a los otros 10 con el dedo en la boca. La indignación no era porque los otros dos, porque Santiago y Juan no entendían a Jesús, sino porque estaban pidiendo lo que cada uno de ellos pedía para sí mismo. Todos eran cortados por la misma tijera. Se indignaron contra Santiago y Juan. Y es allí donde llega la respuesta de Jesús. Precisamente esa respuesta de Jesús es el núcleo que quizá en algunas iglesias ustedes podrán escuchar el domingo. Ese solo pedacito van a escuchar porque por razones pastorales se puede omitir todo lo otro. Pero imagínense que uno omite todo esto que les he explicado, entonces, ¿cómo es que va a entender lo que Jesús dice aquí? Queda como flotando en el aire, Pero de todas maneras lo que Jesús dice aquí es el punto culminante. Y escuchen lo que dice. Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y dar la vida en rescate por todos. Estos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, y luego los otros 10 que protestan, eran pues pretenciosos y arrogantes. Todos querían los primeros puestos en la gloria. Todos querían figurar en el reino. Y parece, y esto es lo que supone Marcos, cuando sigue redactando, que no solamente querían figurar en el reino, sino figurar en la iglesia. Ser también en la comunidad cristiana los mandacallares, los mandamases. La instancia, pues, última, ultra, quam nemo, detrás de la cual nadie. Oigan, pues, eso es lo que querían, y eso lo muestra Marcos acá. Por eso la comparación es nítidamente política. La comparación que toma, que aparece en boca de Jesús y que Marcos, el evangelista Marcos, aplica a la comunidad cristiana, teniendo como protagonistas a los 12. Santiago y Juan y los otros 10, entre ellos Pedro, se refiere, pues, o en el panorama es los jefes de los pueblos, es decir, cómo funciona la política del mundo. Oigan cómo funciona. Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, es decir, los jefes políticos, los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ahí está, pues, la política de este mundo. Los que son jefes, arjontes, argines, tener autoridad, y los grandes megali son los potentes económicamente. ¿Cómo actúan ellos? Actúan tiránica y opresivamente. El evangelista Marcos emplea dos verbos, digámoslo así, de un significado sobrecogedor. Los verbos están construidos ambos con la preposición griega pakata. Kata significa el movimiento de arriba hacia abajo. Katakiriebusin es el primero. Se enseñorean sobre ellos tiranizándolos. Y luego katexusiasusin, que significa ejercen autoridad también oprimiendo. Fíjense, ese prefijo o esa preposición que va antes de la raíz del verbo kata.
le da a los verbos un sentido, digamos, sumamente duro. Es decir, son tiranos, despóticos, ponen el pie encima de los otros y los ponen contra el suelo. Ese es el sentido. Los tiranizan, los oprimen. ¿Quiénes? Los jefes de los pueblos y los que tienen el poder y el mando en el mundo. Y entre vosotros nada de eso. Es decir, en la iglesia, en la comunidad cristiana, nada de eso. La crítica interna eclesial de Marcos es absolutamente evidente. Evidente, es decir, la iglesia puede ser manejada así, cuando los que la manejan se comportan como tiranos y como opresores. Eso es lo que dice el evangelista. Entre vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Es decir, no quiere decir que la iglesia no tenga una autoridad, no tenga quien dirija, sí tiene. Pero el que tiene una autoridad y el que dirige debe ser servidor, aún más esclavo, dulos, esclavo de todos. Es decir, el espíritu de lo que se llama el poder en la iglesia no es arjí, es decir, no es poder, arjí, sino diaconía, servicio. Es otro espíritu, es otro mundo lo que Jesús quiere para los suyos. Y termina Jesús con una frase inmortal. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido diaconetine, sino para servir diaconice y dar su vida en rescate por todos. Es decir, el modelo básico de los servidores eclesiásticos es ni más ni menos que el Hijo del Hombre. Vino no a ser servido, es decir, no a que le rindan pleitesías, ni a que le hagan honores, ni a que le reconozcan un montón de cosas, sino a servir, diaconice, dando su vida, su servicio. Fue dar la vida. Dune tin psichin aftu litron antipolon. En rescate por todos. Aquí traduce por todos. La expresión griega es antipolón, por los muchos. De nuevo, los muchos, y regreso a lo que les explicaba antes de las palabras de la consagración sobre el cáliz, que será derramada por vosotros y por muchos. Ese por muchos es la expresión tradicional. El Hijo del Hombre, por tanto, es el servidor de todos. Los que en la iglesia estamos debemos ser servidores de todos, porque tenemos la tentación de volvernos tiranos y dominadores. Y eso ha ocurrido, lamentablemente ocurrido, y puede seguir ocurriendo. Tiranos y dominadores, que pisoteamos a los demás y los oprimimos y los explotamos. El Hijo del Hombre vino a servir, diaconice, y su servicio fue dune, dar, tim psichin aftu, la vida de él, litron antipolon, en rescate de todos. Es la interpretación expiatoria de la muerte de Jesús. La interpretación expiatoria de la muerte de Jesús, como les digo, la leyó el cristianismo naciente y probablemente también Jesús en los textos de los poemas del servidor de Dios en el segundo Isaías.